Hola, buenos días. No voy a hablar de homología de COSUL, ni siquiera voy a hablar de módulos graduados. O sea, que quien haya venido para eso, pues siento decepcionar. Voy a tratar de compartir algunas ideas sobre cuestiones de aprendizaje y de enseñanza. Le he puesto dos títulos a esto. Y vamos a tratar de desgranarlos un poco. Hay unas cuantas cosas que voy a obviar y que forman parte del ecosistema del aprendizaje y la enseñanza. Y son aquellas que están fuera de mi control y de mi conocimiento porque dependen de vuestra situación, que es cuánta cantidad de horas tenemos de enseñanza, cuántos alumnos por aula tenemos de enseñanza. Todo ese tipo de cosas forman parte absolutamente necesaria de eso. Y todo lo demás está supeditado a ese tipo de cosas. Entonces, las circunstancias en las que cada cual enseña y aprende son súper importantes, no depende de mí, yo no las conozco, y entonces aquí creo que tendríamos que hablar de eso también. Pero bueno, yo voy a partir de cuál es nuestra relación con el aprendizaje y con la enseñanza más allá de eso, ¿no? Entonces, le he puesto dos títulos. Uno, por amor al conocimiento, que creo que lo he escrito bien. Por amor al conocimiento. Es que, y eso creo, le pongo como título porque, en mi opinión, es el único objetivo que tenemos como profes. Que es que la gente que salga, no sé, aquí supongo que hay gente de primaria y secundaria, la gente que salga del sistema educativo, si no tiene interés por seguir aprendiendo, yo he fracasado. O sea, creo que es lo único que tenemos que enseñar. Luego ya hay otras cosas, que se aprenden muchas matemáticas, menos, poca, lo que sea. Pero una persona que durante su etapa escolar dejó de aprender tal o cual conocimiento particular, si sale con interés y con amor al conocimiento, pues me parece que salió con el objetivo cumplido. Y lo alcanzará. Yo hay cosas de matemáticas que no aprendí durante la carrera, las he aprendido después. He mantenido un interés siempre y eso ha salvado mi vida de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que creo que tuve mucha suerte. Yo salí de la secundaria con un interés voraz por aprender y eso ha hecho mi vida feliz. Y creo que eso es el único objetivo que tenemos como maestras, como maestros, el único, probablemente, ¿no? Eso se consigue, pues, de muchas formas y vamos a tratar de tenerlo aquí. El subtítulo que he puesto es, acá es como also known as, también conocido como del páncreas al Kama Sutra. Yo pongo aquí, ¿ves? Yo digo Kama Sutra y ya hay gente que se ríe. Me parece maravilloso esto, porque hay gente que dice, yo sé de lo que habla. Bueno, y precisamente va por ahí, ¿no? Lo hablo muchas veces esto en relación a las matemáticas. Hay gente, estudiantes, alumnos, alumnas, otra gente que me pregunta, bueno, pero yo ¿para qué tengo que estudiar matemáticas? O sea, ¿las matemáticas para qué sirven? ¿Para qué sirven las matemáticas? Y ahí, esto seguramente lo habéis oído alguna otra vez, hay como dos respuestas canónicas, ¿no? Una es, hombre, pues para todo en la vida. ¿Qué hay? O sea, el teléfono móvil, como dice el celular, ¿no? Aquí, ¿dice el celular o teléfono móvil? Celular. Vale. Pues el teléfono móvil está hecho con un montón de matemáticas detrás, los ordenadores, los juegos, los computadores, todo esto en las matemáticas. Sí, y las matemáticas hacen tu vida mejor, probablemente. Sin que tú te des cuenta, las matemáticas mejoran tu vida todo el tiempo. Sin matemáticas sería mucho más difícil vivir. Sin un conocimiento matemático. Ya, pues eso se puede decir también del páncreas. ¿El páncreas hace tu vida mejor? Sin el páncreas probablemente tu vida sería mucho más difícil. Detrás de muchas de las actividades que tú haces cotidianamente está la acción del páncreas, sí, pero al páncreas no le dedicamos 5 horas a la semana de clase y a las matemáticas sí. Entonces, es una respuesta, la de la utilidad latente de las matemáticas, que es absolutamente cierta. Es verdad. Pero es insuficiente. Al menos en cuanto a la relación con nuestros estudiantes y también con la gente con la que nos relacionamos fuera de clase, ¿no? Entonces voy al Kama Sutra. El Kama Sutra es lo contrario. O sea, el Kama Sutra, todo el mundo sabe de qué hablo cuando hablo de Kama Sutra, si no lo explico, ¿eh? Agradecería evitar explicar esto. Pero bueno, el Kama Sutra es un libro, es un manual de la buena esposa en realidad, que contiene, entre otras cosas, ejercicios de aritmética. En el Kama Sutra hay ejercicios de aritmética es un rollo, ¿eh? Hay cosas de hierbas, de comidas, tal, no sé qué. Y entre otras cosas, por lo que tiene fama el Kama Sutra es pues, por ciertas ilustraciones e indicaciones físicas más bien, ¿no? Gimnásticas, diría yo, para algunas cosas. Y sin embargo, la gente se sonríe con eso porque hay una lección que se aprende del Kama Sutra muy importante también para las matemáticas, que es quien más aprende, quien más sabe, más disfruta. Y eso a mí me parece fundamental,
Porque tenemos que también hacer un acercamiento a la motivación para el aprendizaje a través del disfrute. O sea, para mí, como docente, voy a decir algunas cosas que a lo mejor son malsonantes. Perdón, pido disculpas de antemano. En el norte de España, donde yo vivo, hablamos muy fuerte. Pero muchas veces con mis estudiantes a mí me gusta buscar un efecto polvo a medias. ¿Todo el mundo identifica lo que significa polvo a medias? Nosotros polvo le decimos al coito, al acto sexual. A medias. Polvo a medias. El efecto polvo a medias en la enseñanza significa: no me dejes a mí, así, a mí dame más. O sea, a mí no me dejes así. Eso es lo que yo quiero como estudiantes. O sea, no físicamente, obviamente, sería ilegal. Pero, bueno, yo no, que estudio en la universidad, yo trabajo en la universidad, pero sería feo. Pero digo intelectualmente, ¿no? Es decir, jo, profe, no me dejes así, dame más, quiero más. Eso es lo que busco, absolutamente por encima de todo en mis clases. Eso es lo que busco. Eso es lo del Kama Sutra, ¿no? Entonces, eso es lo que intento ver, que nosotros podemos acercarnos al conocimiento también desde el punto de vista del disfrute. Que las clases sean divertidas, emocionantes, tal, no garantiza el aprendizaje, ¿eh? Eso no es... O sea, yo lo que busco no es que disfruten, es buscar el disfrute como herramienta para el aprendizaje. Lo que yo busco es el aprendizaje. Lo otro me da un poco más o menos igual. O sea, hay clases en las que una persona está hablando delante de una pizarra y que son absolutamente eficientes y que son perfectas para estimular el aprendizaje. Entonces, como voy a ir bastante ajustado de tiempo, voy a ir avanzando con distintos temas que tienen que ver con esto. Primera cosa. Yo me dedico fundamentalmente a la investigación en matemáticas, pero además lo que hago es comunicar matemáticas a muchas personas. Mi labor es acercar público y contenido en dos direcciones. Voy a simplificar mucho, pero hay como técnicas diferentes para acercar público a contenido y contenido a público. Voy a empezar por la flecha que viene hacia aquí, acercar el contenido al público. Cuando yo hablo de un contenido científico o de un contenido matemático, busco algo en ese contenido que tenga que ver con las necesidades, con los miedos, con los intereses que mi público ya tiene, con los que ya tiene, con los que ha venido, con los que ha entrado por la puerta. Entonces, eso, y probablemente lo voy a conseguir, busco de qué forma puede conectar con los intereses que ya tiene. Os voy a poner un ejemplito pequeño. Yo participé en un concurso de monólogos científicos hace un montón de años en una ciudad de Inglaterra que se llama Cheltenham, que me costó mucho aprender a pronunciar. Cheltenham. Y allá había un muchacho que fue quien ganó el concurso. Yo creo que a mí me robaron ahí, pero bueno, este chico ganó el concurso con una charla sobre un mecanismo intracelular que tienen ciertas ranas del norte de Canadá que impiden que se congelen y fallezcan durante el invierno, porque las ranas son de sangre fría. Entonces, su temperatura corporal se asemeja a la del entorno. Entonces, él habló de un mecanismo intracelular que sustituye agua por glucosa, que impide que esas ranas... Entonces, yo no sé si os parece un tema apasionante. No sé cuánta gente se levanta por las mañanas y dice: ay, quisiera aprender algo más de mecanismos intracelulares de ranas. Yo no me incluyo entre eso. Cheltenham es una ciudad balneario de Inglaterra. Y había un público que eran como 400 personas, la edad media eran 180 años, es gente muy mayor que vive en ese lugar. Y este chico entró en el escenario, se plantó mirando a todas esas personas y les dijo: ¿cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y muerto? Es un corazón que lata, es sangre que corre por las venas. Todos los inviernos hay una rana en el norte de Canadá que difumina la línea entre la vida y la muerte. Claro, la gente estaba... Ahora cuéntamelo. Claro, a todo el mundo nos interesa la vida, la muerte, el amor, las grandes cosas, lo que ocurre en las noticias, la cultura popular. Probablemente las ranas no, pero este chico buscó algo en la historia de esa rana que no se congela durante el invierno para plantarse delante de aquellas personas y decir: ¿cuál es la diferencia entre vivir y morir? Hay una rana que difumina eso todos los inviernos. Entonces, claro, todo el mundo quería saber eso. Todo el mundo. Y eso es conectar el contenido que él ya tiene con un interés que el público ya tiene. Porque a todos nos interesa la muerte. Vencer la muerte probablemente es el tema más importante de la literatura oral tradicional. Eso y el amor, nos interesa a todo el mundo. Entonces, era un interés que el público ya tenía. Y él acercó su contenido. Se entiende el movimiento, ¿verdad? Buscar algo en mi contenido que tenga que ver con lo que el público ya conoce. Entonces, y ya le interesa o ya le da miedo y tal. Y entonces lo tiene a todo el mundo ahí. Y es una muy buena motivación. Hay otro movimiento que es al revés, desde el público al contenido. Y eso significa generar en mi público intereses que no tenía cuando entró a la sala,
Yo les he generado ese interés, les he generado esa curiosidad y precisamente vengo a responderla. Eso es el otro movimiento. ¿Veis que son complementarios? Muchas veces van a estar mezclados. Yo los separo pues, por un interés docente en este caso, ¿no? Didáctico en este momento. Pero probablemente van a estar mezclados. Aquí las historias hacen mucho para poder generar intereses en el público nuevos que yo vengo a cubrir. Hay una que conté en esta ciudad hace unos cuantos años en un evento que se llama TEDx Educación. Eso fue en la usina, no sé qué, hace un montón de años. Y yo conté una historia de un chico que se llamaba Évariste Galois, que es un matemático. Entonces, Évariste Galois es un muchacho que murió en el año 1893 1832, y que murió en un duelo. Murió en un duelo, no se sabe muy bien si fue espada, si fue pistola, murió en un duelo, a los 20 años de edad. Murió a los 20 años de edad. Y claro, imaginaos, él sabía la noche anterior de su muerte, sabía que iba a morir, porque él había quedado en un duelo con un capitán de la guardia, alguien muy ducho en el manejo de las armas y tal. Lo más probable era que muriera, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la última noche en su vida? Escribir cartas de despedida. ¿Visteis cuando los aviones se iban a estrellar contra las Torres Gemelas en aquel atentado, ¿no? La gente que hizo, aquellos que tenían un teléfono móvil, se despidieron de su familia y dijeron, te quiero, chao, me voy. Él hizo esto, con sus cartas. La última noche de su vida la pasó escribiendo cartas a sus familiares, a sus seres queridos, y escribió una carta a Chevalier, que era un amigo matemático, en la que le contó las matemáticas que él tenía en la cabeza. Matemáticas que nadie había entendido, él había presentado a un montón de lugares. Le escribió, le dijo, pásale esto a Jordan, que era uno de los grandes de aquella época, pásale esto a Gauss, que era otro del más grande probablemente de aquella época. Él escribió eso la última noche de su vida. Muerto de miedo, imaginaos un niño de 20 años. Es un niño de 20 años que sabe que va a morir mañana. Y muerto de miedo escribió eso, se lo pasó a Chevalier, y al día siguiente en el duelo murió. Murió por complicaciones del duelo, creo que murió al día siguiente del duelo. 200 años después de eso, cualquier persona que estudie la carrera de matemáticas en cualquier lugar del mundo, estudia aquello. Yo tenía en mi carrera, cuando yo estudié matemáticas, teníamos, y sigue siendo así en la universidad, teníamos álgebra 1, topología 1, análisis 1, y teníamos una sola asignatura con nombre propio, solo una, teoría de Galois, por Évariste Galois, por este niño. Entonces uno se pregunta, ¿qué pensó este muchacho de 20 años, la última noche de su vida, muerto de miedo, para que 200 años después todos los aprendices de matemáticos de 20 años de edad tengamos que aprender lo que había en ese cerebro que estaba a punto de desaparecer de la Tierra? No os lo voy a contar, qué es lo que hizo Galois, no os lo voy a contar, pero sé que aquí va a haber un porcentaje de gente que lo va a buscar en cuanto salga de la sala. Esto es generar un interés que no teníais previamente. Antes de entrar a la sala, probablemente mucha de la gente que estabais aquí no sabíais quién era Galois, y hay gente, ostras, pues ¿qué hizo? O sea, ¿qué es tan importante para que ocurra esto, ¿no? Vale, esto significa acercar el público al contenido. Estos dos movimientos son complementarios. Pensad siempre, es como muy obvio que lo diga yo aquí, pero pensad siempre en la actividad docente, claro, porque yo digo, vale, en docencia, ¿qué podemos añadirle a esto? Tenemos un contexto muy distinto. No es dar una charla, no es simplemente informar de algo, dar una charla con contenido, no. Aquí yo doy clase en un máster de innovación educativa en la Universidad de La Rioja y me encuentro gente que viene de magisterio, gente que ha terminado la carrera universitaria de magisterio y que van a dar clase en primaria, para secundaria es un poco distinto, pero sobre todo que van a dar clase en primaria o son profesores, son profesoras en activo, ¿no? Y muchas veces planteamos intervenciones educativas. Cuando planteamos intervenciones educativas, no sé si pasa aquí, pero muchas veces yo me encuentro, para mi sorpresa negativa, me encuentro con que la intervención educativa empieza aquí. Empiezan a plantear una serie de actividades más o menos bien planteadas, más o menos desarrolladas, más o menos bien hechas, y después más o menos una evaluación y tal, y yo me echo las manos a la cabeza. Digo, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, el acercamiento entre público y contenido aquí, yo tengo que conocer muy bien quién es mi público, muy bien, esa es mi primera labor como docente, ¿no? Saber a quién tengo enfrente. Es que si no, y tengo que conocer muy bien mi contenido, si no sé de qué voy a hablar. Entonces, lo primero que hago como docente es identificar el contexto en el que estoy hablando.
quién es la gente que tengo enfrente, en qué curso están, cuáles son los objetivos docentes que me vienen desde fuera, en qué lugar viven, cuánto tiempo tienen que recorrer para venir a la escuela, qué ocurre en su casa después, pueden hacer tareas, no pueden hacer tareas en su casa, tienen una computadora o no en casa. Tengo que conocer el contexto. Ese contexto plantea unas necesidades. Esas necesidades van a ser personales, van a ser docentes, ¿no? Y son las necesidades que yo vengo a ayudar a cubrir de alguna forma, humildemente, ¿no? Pero vengo, me planteo. Y ese contexto y esas necesidades me generan unos objetivos. Ahí ya empiezo mi intervención. Ahí ya digo, venga, ¿qué quiero conseguir? ¿Y qué quiero conseguir y cómo? Y enunciado eso con... Todo esto son cosas que ya sabéis, yo voy a decir muchas habilidades aquí, ¿no? Pero son cosas que a veces viene bien el reescucharlas o compartirlas, ¿no? Entonces, ahí me planteo unos objetivos. Y después de esos objetivos es cuando puedo empezar a plantear qué actividades me van a ayudar a cumplir con esos objetivos que cubrirán esas necesidades que finalmente van a mejorar el contexto personal, social y de aprendizaje de los estudiantes que tengo aquí. Y luego tengo que pensar cómo evalúo eso. Yo no lo hago esto en las charlas. Yo no introduzco un proceso de evaluación en las charlas. Y esa evaluación tiene dos formas. Una, ¿cómo evalúo si efectivamente estos objetivos están cumpliéndose, si las actividades que estoy haciendo cumplen los objetivos? Y también evaluar todo el proceso, porque esto es un continuo. Mi intervención, si está bien, modificará el contexto. Y ese contexto va a ser dinámico y yo soy uno de los elementos que influyen en ese contexto. Pero, de alguna forma, el pararnos a pensar en cuáles son las actividades que van a empezar pensando cuáles son las actividades que me van a acercar público en contenido, en el contexto docente es un error. No podemos empezar aquí, en la línea de abajo, hay que empezar arriba. Sí, eso es como muy obvio. Pero me lo encuentro, he puesto esta transparencia simplemente porque me lo encuentro demasiado frecuentemente en mis estudiantes que son maestros, que son maestras en ejercicio. Y digo, pero ¿cómo puede ser que hagamos esto, ¿no? Voy para adelante, que si no me enciendo y va pasando el tiempo. Vale, mirad esta transparencia. 0 por 10 es igual a 0. Entonces, hay muchas veces que oiréis eslogans, ¿no? De decir, la inteligencia artificial va a multiplicar por 10 tus capacidades. Vale, si tus capacidades o tu conocimiento son 0, el resultado de multiplicar por 10 es 0. ¿Eso es así o no? Entonces, si yo tengo una herramienta increíblemente potente y no sé qué hacer con ella, lo que voy a hacer con ella es nada. Incluso puede que estropee. O sea, podría ser negativo. Por cierto, ya que estamos en matemáticas, todo el mundo ha entendido esto, ¿verdad? 0 por 10 es 0. Eso, la humanidad no pudo empezar a entender eso sino a partir del siglo VII de nuestra era, del siglo VIII de nuestra era. Antes no se consideraba, o no sabíamos cómo manejar el 0 como un número que significa... Y eso es increíble, esto es un logro de la humanidad alucinante. Y tiene un nombre propio, Brahmagupta, en la India. Este fue el primero que se planteó que el 0 podría ser utilizado como número. Es increíble que podamos poner esta frase aquí, o que Bart Simpson pueda decir multiplícate por 0 y todos lo entendamos. Eso es maravilloso. Me gusta llamar la atención sobre este tipo de cosas. Pero al contenido que vamos aquí, ¿no? Si yo no tengo conocimiento, por mucha IA que tenga, no hay nada que hacer. Si no tengo formación, por muchas herramientas que tenga, no va a haber resultados. ¿Sí o no? Entonces, para mí esto es una de las claves en cuanto a la intervención educativa, ¿no? Si yo dijera, elige un solo lugar en el que actuar para tratar de modificar el ecosistema educativo, la formación del profesorado. Las escuelas de magisterio, todo eso. Para mí ese es uno de los factores que multiplican. El otro son las herramientas, obviamente, claro, las herramientas de libros de texto, el tipo de aula, las herramientas informáticas, las innovaciones educativas, todo eso. Eso todos los factores. Pero si aquí hay un 0, es que no vamos a poder, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para el aula de hoy, no sé si voy a pedir respuestas en vivo o las podemos hablar después, es, si yo aquí en medio... Bueno, resultados lo vamos a mantener constante, ¿vale? El resultado, lo que hay al otro lado del igual siempre va a ser resultados, la palabra resultados. Si yo aquí pongo la palabra innovación, ¿qué hay que poner aquí? Innovación es uno de los factores que pueden multiplicar los resultados. Vale, pero la innovación sin algo no sirve nada. No, pensadlo, reflexionad y después lo hablamos. Pero me parece que es algo que en este contexto nos tenemos que preguntar. ¿Sí?
Yo me encuentro muchas veces muchas personas que creen que innovación es solo uno de los factores y que aquí no hay nada que multiplique. Entonces, cuanto más aumente innovación, más voy a aumentar resultados. No, es un factor. Hay otro, por lo menos otro. Entonces, si este lo mantenemos en cero, y mantenerlo en cero significa desviar la atención de él, en parte, hay otras cosas que lo hacen cero, no voy a tener resultados. Bueno, voy para adelante. La siguiente, por favor, no asustarse nadie. Miradlo un poco. Haceos con alegría familiares con esta ecuación, con esta igualdad. ¿Quién identifica esta igualdad? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién la identifica? ¿Quién ha visto esto alguna vez en su vida? O sea, todo el mundo ha pasado por la secundaria que está aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo el mundo ha pasado por la secundaria. ¿Esto alguna vez en vuestra vida lo habéis visto? ¿Hay alguien que no haya visto esto nunca? Y que se atreva a levantar la mano. Claro, son dos cosas. Es como jaja. No. Bien, todo el mundo ha visto esto, ¿no? ¿Por qué pongo esto aquí? Yo se lo suelo decir, a veces lo digo sin ponerlo ahí porque creo que hace daño, pero aquí como os considero personas fuertes, lo podéis ver sin sufrir colapsos hepáticos en vivo, ¿no? A veces se lo digo, lo cual es a veces peor, la gente le entra... Es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Hay gente de mi edad o más que cuando estoy en un teatro o algo así, como les despierta unos recuerdos dolorosos probablemente. Claro, esto es la fórmula de las soluciones de la ecuación general de segundo grado, ¿no? Esto que ponemos con x cuadrado y todas estas movidas. ¿Os acordáis de eso, no? La ecuación general de segundo grado es a por x cuadrado más bx más c igual a 0. Y entonces las soluciones, que hay dos, por eso está el más y menos aquí, es la única vez en la vida humana que uno ve en la vida habitual este símbolo. No sé si alguien lo ha visto alguna vez en otro lugar, salvo que se dedique a las matemáticas. Es la única vez que uno ve esto, pues porque hay dos soluciones, esto es un teorema famoso de Gauss, etc., ¿no? ¿De cuándo es esta fórmula? Esto es medieval, es del siglo XIX, es del siglo XVII, la conocían los griegos, la tuvieron los babilonios, los sumerios, es del Renacimiento. ¿De cuándo es esta fórmula? ¿Desde cuándo la humanidad sabe esto? La inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea. Pero es que cuando lo enseñamos en clase, ni mencionamos esto. Y esto nos pasa mucho con matemáticas, ¿no? Parece como que son meteoritos que cayeron en algún momento, cayeron en la historia. Alguien en un meteorito encontró esto escrito y dijo, wow, enseñémoselo a todos los niños de secundaria, ¿por qué no? Lancemos, claro, hombre, claro que sí, qué alegría. Claro, esto en mi corazón casi pediría que cada vez que esto aparece en un aula de clase la gente se pusiera en pie. Esto es un logro de la humanidad. Esto es alucinante que esto haya pasado. La historia que tiene esto detrás, el hecho de que la inmensa mayoría de las personas de casi todos los países del mundo en su adolescencia estén expuestos a esto y lo entiendan y puedan comprender qué es lo que está... Luego que lo manejen con más o menos soltura, que lo incorporen a su conocimiento o no, eso... Pero ya simplemente el hecho de que sea algo como natural en nuestra sociedad, eso me parece que es un avance humano alucinante, alucinante. Esto es importante porque la ecuación de segundo grado resuelve muchos problemas que tienen que ver con áreas, con trayectorias, etc., con muchísimas cosas en física y en otros lugares, ¿no? Es muy importante saber resolver ecuaciones de segundo grado. En Mesopotamia se planteaban esto, los sumerios se planteaban esto, más de 5.000 años atrás. Los griegos se planteaban esto, no sabían resolverlas todas a la vez. Se planteaban, la gente en la Edad Media, hubo algo en la historia, hubo un momento en la historia que se llamó la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en el siglo X, donde se unieron dos de las grandes corrientes del pensamiento científico de la humanidad. Unos fueron la corriente oriental, lo que venía de la India, Brahmagupta, ¿os acordáis? La gente que venía de la India y tal. Y otro, toda la herencia griega, toda la herencia de los clásicos griegos. Se unieron en la Casa de Sabiduría de Bagdad. A mí me gusta incidir en esto, y sobre todo en este día y en este contexto sociopolítico que tenemos, y en España, por ejemplo, es muy, muy sensible a este tipo de cosas. Nosotros conocemos a Platón, a Arquímedes, y nos consideramos herederos de Aristóteles, de Platón, etc. Nosotros conocemos a Aristóteles, a Platón, etc., por los árabes.
conocemos por los árabes. Todo aquello se perdió. Y los árabes estudiaron aquello, lo tradujeron y se tradujo de vuelta. Los elementos de Euclides se tradujeron al latín del árabe, no del griego. Y se tradujeron al árabe del griego, obviamente, ¿no? Vale, pues allí en la Casa de Sabiduría de Bagdad, los persas unieron la sabiduría griega y la sabiduría occidental. Eso no ha pasado casi nunca en la historia de la humanidad. Y uno de los logros de esa unión fue esta fórmula. Una forma general de resolver las ecuaciones de segundo grado. Lo hizo un tal Al-Khwarizmi. ¿Os suena Al-Khwarizmi de algo? Los algoritmos que ahora vienen por él, es por su nombre. Álgebra viene también de Al-Khwarizmi. Él lo hizo allí y unió eso. Poco más adelante tuvimos que pasar por el Renacimiento para que tengamos notaciones como esto. Considerar los números negativos. Diofanto, Euclides no tenían números negativos. Esa gente hizo unas matemáticas alucinantes sin números negativos. Cuando esto es más pequeño que cero, tenemos aquí números complejos. Fue después del Renacimiento que la gente se planteó eso. La primera persona a la que se le atribuye esto, son dos personas, hay como una especie de discusión. Una es un matemático de lo que era Flandes, lo que es ahora Holanda, los Países Bajos, y el otro es René Descartes, ¿no? Que le decimos muchas veces así. René Descartes. Es en esa época que podemos tener la notación adecuada para eso. Entonces, la historia del conocimiento, de la colaboración, del progreso de la humanidad, se resume en muchos aspectos, se resume aquí. Y pasamos por la vida escolar y entramos en clase de matemáticas y traemos griales como esto a la clase de matemáticas y ofrecemos un tesoro de conocimiento, de historia de la humanidad a nuestros estudiantes y no nos damos cuenta de ello. Y lo ponemos como, chicos, toca aprenderse eso, apréndeselo de memoria para mañana, luego va a haber 10.000 ejercicios sobre esto. Muy bien, si es que hay que hacer 10.000 ejercicios, seguro. Pero perdernos la historia de esto. Entonces, cuando queremos adquirir nuevo conocimiento, la ciencia del aprendizaje nos dice que nuestros conocimientos, los conocimientos nuevos que tenemos, los generamos de modo asociativo. Nuestra memoria funciona de modo asociativo, no es como la de los ordenadores, como las de las computadoras. Funciona de modo asociativo. Los nuevos conocimientos los incorporamos a los que ya tenemos. Entonces, si yo traigo esto aquí y no encuentran mis chicos, mis chicas, no encuentran nada a lo que anclarlo, es mucho más difícil, es mucho más duro. Sin embargo, el contexto, las aplicaciones, la historia, otro montón de cosas me permiten generar ganchitos en los conocimientos que ellas ya tienen, me permiten generar ganchitos para poder adquirir cosas nuevas, ¿no? Incluso, y más allá voy de eso, voy al modo Kama Sutra, para poder disfrutar de eso. Joder, la historia de esto es preciosa, es muy bonita. Y además me permite repasar un montón de cosas de mi conocimiento sobre la historia. Yo recuerdo una vez la primera vez que fui a la ciudad de Estambul, en Turquía, la antigua Constantinopla. Y entré en lo que ahora es la mezquita mayor de Estambul, que se llamó Hagia Sofia, y que fue Santa Sofía antiguamente, ¿no? Fue la catedral cuando eso era Bizancio. Entonces, vosotros sabéis que la Edad Media termina. Los historiadores la terminan, hay como dos signos, dos fechas por las que terminan, ¿no? Una fue el primer viaje de Colón y la otra es la toma de Constantinopla por Mehmed II. La toma de Bizancio para Constantinopla. Vale, pues yo estaba entrando allí y recordaba cómo Mehmed había entrado a caballo en la catedral de Constantinopla con sus tropas. Y yo estaba viendo aquel edificio. Estaba viendo aquel edificio, es hermoso, precioso, históricamente tiene una relevancia alucinante y yo, me emocionaba de ver aquello, ¿no? Decir, por aquí estos pies que están los pasos haciendo un cierto eco, ¿cómo sería el eco de los pasos de Mehmed y su ejército cuando, después de aquel asedio que fue increíble, aquellos barcos que pasaron por encima de las montañas, las cadenas que tenían en el Bósforo para que no pudieran ser invadidos, todo aquello estaba en mi cabeza mientras yo caminaba por la puerta de Hagia Sofia. Para mí fue... Mira, me emociona ahora, ¿no? Pues en aquel momento me emocionaba muchísimo. Yo iba con dos compañeros que no sabían esta historia. Disfrutaron mucho la catedral porque es hermosísima. La visita, en aquel entonces era un museo. La disfrutaron mucho porque era hermosísima. Pero no la disfrutaron tanto como yo. Ni de manera tan intensa como yo. Y eso yo lo pude disfrutar así porque cuando iba a la primaria me aprendí de memoria estas movidas para un examen. Entonces hay datos, hay conocimiento que tienen que sumar a ese cero, porque sin ese cero luego no vamos a poder multiplicar. Entonces, es verdad que la experiencia, que
que nuestra vida nos da muchas satisfacciones, pero muchas de esas satisfacciones las recibimos porque conocemos cosas, porque sabemos cosas. Entonces, aquí voy con esto, ¿no? El contexto histórico de aplicaciones, el que sea para los conocimientos matemáticos o para otros, multiplica mucho, no solamente, y hay mucha evidencia científica de eso, no solamente la facilidad y la profundidad con la que aprendemos las cosas, sino también el punto de vista de cómo el conocimiento que adquirimos enriquece nuestra vida. Entonces, yo hice un examen de historia probablemente cuando tendría 10, 12 años, donde aparecía aquello de la conquista de Constantinopla. Y lo incorporé a mi bagaje, yo qué sé, pues lo aprendería más o menos memorizando, no lo sé. Pero desde luego, para mí, ha hecho mi vida más rica. En concreto, en esta entrada, ¿no? a Constantinopla. Voy a ir para adelante y vamos a pasar a... Nos queda tiempo. Vamos a pasar a jugar. Voy a pedir una persona voluntaria que venga aquí a jugar contra mí. Para ir avanzando. Tiene que ser ya. Atrévanse. Muy bien, venga por aquí. ¿Veis? Es un juego, estos son pesos colombianos. Voy a poner es un juego que se hace con monedas. ¿Todo el mundo ve? ¿De aquí veis la pizarra? ¿Esta zona? Si la movemos así un poco mejor. También hay cosas de cámaras. ¿Las cámaras la veis bien? ¿Sí? Maravilloso. Bueno, ¿cómo te llamas? Octavia. Octavia, muy bien. Pues Octavia y yo vamos a jugar a un juego. Yo voy a ganar, Octavia, tú no te frustras con esto, ¿no? No te frustras, ¿no? Bueno, además te quito la presión, voy a ganar yo. Entonces yo voy a ganar. Lo que quiero que veáis es qué hago para ganar. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia que utilizo para ganar? Entonces, quiero que la identifiquéis. Vamos a jugar 2 partidas, Octavia, vas a perder en las 2. Entonces, jugamos, tú agarra el borrador. No vas a necesitar escribir. Voy a poner 3, 4, 5. 12 monedas. ¿Vale? Para cualquier número par. Para cualquier... Voy a hacer una pregunta, Octavia, perdona, ¿eh? Te abandono aquí un segundo. Me caes bien, pero... ¿El 0 es un número par? Voy a preguntar, hay 3 opciones. Impar no, porque es redondo. No hay números impares redondos. El número par o el número 0 o es par o es una excepción, digamos, un número particularmente, yo qué sé, bisexual, yo qué sé, o sea, que no es ni par ni impar o las dos cosas a la vez, ¿no? Vale, entonces, ¿quién diría que el número 0 es una excepción? No es ni par ni impar, no tiene paridad definida. Octavia, y hay unas cuantas personas aquí. Vale. ¿Quién diría que el número 0 es un número par? Es muy relevante que hay un porcentaje no trivial de gente, yo diría al menos un 20, que no ha levantado la mano. Compromiso con el conocimiento, ¿eh? O sea... Comprometámonos con las cosas, o sea, alcemos la mano, hablemos, si no así nos va en la vida. Y en la sociedad, hablemos, por Dios. Bueno, más o menos que ha sido la mitad, mitad y mitad, ¿no? De los que han levantado la mano. Yo creo... Hola. Hola, sí. Yo creo que más era una excepción. Que era una excepción, ¿verdad? Bueno, pues aunque no sea más Pero que para esa es esto, mi opción, así que... Sí, claro. Está sesgada. Se llama sesgo de confirmación eso. Bueno, aunque no sea más que para esto, ya esta charla ha valido la pena. El número 0 es un número par de toda la vida de Dios. O sea, par, y no hay duda de que es par. O sea, no es como, es primo. No, o sea, no hay duda, el 0 es par. ¿Cuáles son los números pares? Los números que al dividirlos entre 2, el resto es 0. ¿Os acordáis esto de dividendo, divisor, cociente y resto? Qué cosa, ¿eh? Pues si uno pone cualquier cosa dividida entre 2, si da resto 0, estamos hablando de división de números enteros, si da resto 0 es par. Y si no da resto 0, pues da resto 1. Si da resto mayor de 1, pues seguimos dividiendo, ¿no? O sea, es 0 o 1. Resto 0, par, resto 1, impar. 0 dividido entre 2, cociente 0, resto 0, par. Y no hay duda con esto. No hay duda, par. Entonces, por favor, a partir de aquí, id abrazando a la gente por las calles de Buenos Aires, predicando el evangelio de la paridad del 0. Les abracéis y decís, el 0 es par y te ama. Y les decís esto, ¿no? El 0 es par, y la explicación es esta. Entonces, sí, por favor, ya que tenéis aquí incluso autoridades académicas, que no he querido mirar en qué momento levantabais la mano.
Sí, aquí hay autoridades académicas, hay gente, docentes, maestros, tal, directores, directoras de escuelas. Si veis algún libro de texto que pone en la regla de divisibilidad por 2, pone los números divisibles por 2 son los que acaban en 0 o cifra par. Ese libro lo quemáis. Y a los autores o autoras, si es legal en vuestro país, también. O sea, ¿por qué 0 o cifra par? ¿Por qué no ponen 8 o cifra par? ¿Qué pasa, que el 0 es menos par que el 8? No. Así que, claro, hay gente que me dice, claro, pues si divides entre 3 también. 0 entre 3, el cociente es el 0 y el resto es 0. Entonces es impar. ¿A qué le importa el 3? O sea, para la paridad, ¿no? El 6 entre 3 también da resto 0 y lo hace par. Y es par, ¿no? El 6. Vale, pues entonces eso. Perdona, Octavia, que es que me enfado con esto. Bueno. Aviso, soy profe de letras, por las dudas. Tú lo has querido. O sea, yo soy profe de matemáticas. Yo no le pido a la gente que me lea los carteles. Eso es ignorancia, eso no es letras. Bueno, vamos con ello. Esto es todo. Me sigues cayendo bien, ¿eh? Vale, entonces vamos a jugar a este juego. Las reglas son, con el borrador que tienes, en cada turno, cada uno de nosotros vamos a borrar 1 o 2 monedas. Si borras 2, han de estar juntas. No puede ser esta y esta, porque luego aquí va a empezar a hacer huecos y tal. No pueden estar separadas ni por otras monedas ni por huecos. Si borras 2, tienen que estar juntas. Gana quien borra la última moneda. ¿Se ha entendido el juego? Adelante. Ella ha borrado 2 monedas. Es de una ternura emocionante que se lo piensa, como si tuviera alguna oportunidad, ¿sabes? Bueno, ha perdido, como era de esperar. ¿Os habéis fijado qué hago para ganar? Sí. Como esto es un contexto docente, vamos a hacer un segundo ejercicio que confirme o que complete la estrategia que tenéis. Entonces ahora lo vamos a ver en ejercicio. Ahora ya tenéis algo en la cabeza. Todo esto no es casualidad que lo explique así, que lo cuente así, ¿eh? Ahora ya tenéis algo en la cabeza con lo que contrastar la nueva exposición al ejercicio, ¿sí? Venga. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a poner 12 otra vez. ¿Se ve? No. Madre mía, pues y antes sí se veía. Son todos ceros, números pares. Adelante. Bueno, ha cambiado de estrategia, le ha borrado solo 1. ¿Es lo que esperabais que hiciera? Hola. Muy bien. Mi amor. Vale, vamos a ver. Quédate porque cuando sepamos la estrategia voy a darte la oportunidad de que ganes. Si sabiendo la estrategia no ganas, pues entonces harás un ridiculazo que además delante de toda esta gente, tus jefes probablemente, yo qué sé. Qué horror. Bueno, ¿qué hago para ganar? Niños, por favor, con orden. Quien quiera hablar, que levante la manita. La dejo comenzar a ella. Hay estrategia ganadora para el segundo jugador. Bueno, aquí yo no he obligado a nadie. Ahora te obligaría, pero no he obligado. Vale, hay estrategia ganadora para el segundo jugador. Si el segundo jugador juega perfecto, el primero no tiene opción. No hay nada que pueda hacer. Si el segundo jugador juega perfecto. ¿Pero qué significa jugar perfecto? Hace exactamente lo mismo que el jugador. No, o sea, si Octavio hace así con el micrófono, yo me pongo así. No. Borrar las que ha borrado ella. Claro, pero ella ya las ha borrado. Entonces, ella ya las ha... La misma cantidad de monedas. En espejo, el opuesto.
¿Qué significa en espejo? El opuesto. Simétrico, pero hay muchas simetrías, perdonadme. Que por cierto, es de lo que se ocupó Galois. Por allí. Axial. Axial y hace así ella. Le copio la jugada. ¿Qué significa le copio la jugada? ¿Cómo? Pero es que ella ya ha borrado esa... Entonces no la puedo borrar. Pero cualquiera. El que está enfrente. ¿Cómo enfrente? ¿Qué significa? O sea, antes ella ha borrado... mira, ya que tenemos esto aquí, yo tengo esta. ¿Qué significa enfrente? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Hay varias formas de decir enfrente. Vamos para allá. ¿Alguien más por aquí quería decir algo? En diferente cuadrante. O sea, vamos a ver, yo borro esta, hay 4 cuadrantes, esta está en un cuadrante, otro y otro. Este cuadrante está enfrente de este cuadrante está enfrente de este y este está enfrente de este. Muchísimas gracias. Vamos a parar esta masacre. ¿A alguien le suena la palabra diámetro? O sea, yo aquí hay veces que me dicen cosas como, yo sé que todo el mundo, si se pudiera jugar, me ganaría. Identificáis perfectamente la estrategia. Todo el mundo la identifica. Identificar algo y nombrarlo no es lo mismo. Y en matemáticas eso es fundamental. Fundamental. La anotación matemática y la expresión de las ideas es fundamental. La clase de matemáticas es una ocasión alucinante para ser capaz de convertir pensamiento en lenguaje. Es alucinante. Pero para eso necesitamos rigor. Y cuando tu profe te está diciendo, tú le dices, profe, yo me lo sé, pero es que no lo sé explicar. Pues aquí te vas con tu 0 a casa y cuando te sepas explicar vienes. Si te hace esto, te está haciendo un favor, no te está haciendo una faena. Porque te está enseñando algo más importante que la estrategia. Te está enseñando a expresar esa estrategia, ¿no? Entonces, diámetro es una palabra muy importante. Yo me he llegado aquí a encontrar en distintas salas que la gente me decía, borras la paralela en un círculo. La diagonal. ¿Cómo la diagonal en un círculo? Tenemos una palabra que se llama diámetro y que expresa perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Entonces, la estrategia consta de 3 pasos, voy a ir corriendo. El primer paso es dejar que empiece la otra persona. Segundo paso, cuando la persona borra una o dos, yo borro la diametralmente opuesta. Puede ser una o dos, y entonces el círculo va a quedar dividido en 2 partes separadas. A partir de ahí nadie va a poder borrar nada de las 2 partes a la vez, o borrará en una parte o borrará en otra. Entonces, lo que esa persona haga en una parte, lo hago yo en la otra parte. Entonces, tal como lo deje su parte, yo dejo la mía. Vamos adelante. Octavia te llamabas, ¿verdad? ¿Sigues llamándote así? Vale, muy bien. Venga, pues adelante. Empieza y ahora deberías ganar. ¿Os podéis callar un poquito? Pero empezá vos. Venga, empiezo. Uy, me pongo Ya nervioso. se puso nervioso. Sí. Tengo miedo. Un truco es contar. ¿Cuántas quieres dejar a cada lado? ¡Ey! Eso, Vale, entonces tenemos, veis, 5 a cada lado, y entonces lo que yo haga en un lado, yo he borrado las 2 de un extremo. ¿Veis que ella podía haber borrado estas otras 2 también? Y hubiera sido igual. De hecho, lo voy a hacer yo eso. Pues está jugando con vosotros. Venga, un aplauso para ella. Gracias, Octavia. Déjalo aquí. ¿Por qué hago esto? ¿Veis que tenemos una situación de aprendizaje, digamos, ¿no? En donde aquí la diversión sí ha servido para contar algo interesante. Y es algo interesante más allá de la estrategia. La estrategia está bien, yo les suelo decir a los chicos, a las chicas que la pueden usar para luego apostar con sus papás quién friega por la noche. Vamos a jugar un jueguito. El que pierda friega. Empieza tu papá.
Qué bueno. Pero veis que la estrategia, digamos, el material cognitivo, el material de contenido que hay aquí debajo es muy fácil de identificar. Pero una cosa es identificar algo y otra cosa es hablar de ese algo. Y hablar de ese algo cuando estamos en la escuela, no estamos en un bar hablando de cómo estamos en la escuela. Y hace falta un rigor en el lenguaje. Y el rigor en el lenguaje es una herramienta de conocimiento muy poco valorada. El rigor en la expresión, la capacidad de expresarse, ¿no? Es muy poco valorada. La exactitud y la precisión son fundamentales en matemáticas, pero no digo solamente la exactitud del conocimiento, sino de la expresión del conocimiento. A eso viene este pequeño jueguito. Sigo con varias cosas. Que me quedan 10 minutos. Vamos a ver. Bien, aliados y enemigos de nuestro aprendizaje. Este señor ahora mismo, o sea, nos está haciendo a los hombres de todo el mundo tener que pedir perdón por no ser él. O sea, perdón por no ser Pedro Pascal, perdón. Es como que, vamos, a mí, yo que soy heterosexual militante, sí me gusta a mí él. Y todo. Entonces, claro, ¿por qué he puesto aquí a Pedro Pascal en simetría axial? ¿Por qué lo he puesto así? Porque es como el epítome de lo que uno desearía, y aquí vamos a ver qué cosas desearía uno en el aprendizaje, y pongo 2. Estas 2 cosas son casi, en nuestra acción cotidiana, son casi la piedra de toque de nuestra eficacia a la hora de enseñar. Esa conexión de público y contenido que decía. Uno es la dificultad deseable. Os voy a contar un experimento. Hay un experimento muy famoso en el que se pedía a personas que memorizaran una lista de 10 palabras. Y esas palabras se las iba a preguntar de forma inmediata, como a los 5 minutos, y luego a la semana siguiente o a los 2 días o algo así, ¿no? A ver cuántas habían sido capaces de retener. Entonces, a la vez de ese ejercicio, para el que se les daba un tiempo muy limitado, se pedía a la gente que decidiera, que pensaran si esas palabras, luego no les iban a preguntar por eso, si esas palabras estaban escritas en mayúscula o en minúscula. Y a otro grupo se les pedía que a la vez que memorizaban, pensaran si esas palabras eran sustantivos, si eran adjetivos, si eran adverbios, etc., ¿no? Vale. Se hizo el ejercicio, se memorizaron las palabras teniendo esta otra tarea, digamos, colateral, y se hizo la primera evaluación, es decir, la evaluación inmediata. ¿Cuántas palabras recordaban de media cada uno de los 2 grupos? Los resultados fueron idénticos. No hay diferencia significativa entre uno y otro grupo. Hay diferencia significativa cuando se las preguntamos a los 5 días, en el periodo posterior. ¿Qué grupo recordó de media muchas más palabras que el otro? Aquellos que tenían que decidir si eran adjetivos, sustantivos. ¿Por qué? Porque tenían una relación habían tenido que tener una relación más intensa con aquello que estaban aprendiendo. Había sido una tarea más difícil. Es más difícil reconocer si algo es adjetivo, sustantivo o adverbio que saber si está escrito en mayúsculas o minúsculas. Entonces, esa implicación con el ejercicio que tenemos es la dificultad deseable. Si estamos continuamente facilitándonos el esfuerzo o la intensidad de la relación con el conocimiento, estamos evitando esto, y este es el Pedro Pascal que mira para allí. Este es uno de los 2 pilares que van a hacer que nuestro... O sea, o bien tenemos una relación intensa, y eso a veces implica esfuerzo, a veces implica otras cosas, pero es una implicación. Muchas veces identificamos sin esfuerzo no se consiguen las cosas. Esfuerzo es uno, pero no es el único. Lo que hace que incorporemos, y de esto hay mucha evidencia científica, lo que hace que incorporemos los aprendizajes de una forma más duradera y más profunda es pasar por una dificultad deseable. Por eso nos ejercitamos, por eso tenemos repeticiones diferentes. Y la otra es el feedback adecuado. Si Pedro Pascal quisiera aprender a jugar baloncesto, pongamos, y estuviera lanzando canastas, se dice aquí, no sé si dirá, aquí decir baloncesto o básquet. Básquet, vale. Entonces, si Pedro Pascal estuviera aprendiendo a jugar baloncesto, impongamos que está aprendiendo a hacer tiros libres, ¿no?, de una cierta distancia. Y su entrenador o su entrenadora le dice, bueno, vamos a hacer series de 10, a ver cuántos metes en cada serie de 10 y a ver si vamos progresando, ¿no? Entonces, él se pone a lanzar y su entrenadora le venda los ojos. Le venda los ojos y él lanza sus 10 balones. Y le dice, mira, has metido el 1 y el 7. ¿Qué puede hacer para mejorar?
Sin embargo, si tiene los ojos bien abiertos y tal, y él lanza el primero y ve que es demasiado flojo, en el siguiente va a imprimir un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, el feedback de esa entrenadora no ha sido adecuado en el primer caso, el feedback en el segundo caso es adecuado porque está en tiempo, en forma y además te informa sobre qué tienes que hacer para poder mejorar. Entonces, eso, para mí, en mi experiencia personal como profe, en el instituto, cuando yo fui profe secundario un montón de años y en la universidad, para mí eso ha sido, si tuviera que señalar una única transformación de mi práctica docente que ha introducido mejoras, es esta. Es esta. Hacer el esfuerzo por tener un... Ya veis que no estoy contando nada nuevo, ¿eh? Pero es lo que, dentro del multiplicador en el que he puesto lo de innovación, en el primer factor, esto tiene que estar. Si no, no va a multiplicar, ¿eh? Si no, no va a multiplicar. Por mucha tecnología, por mucha innovación que hagamos, por muchas prácticas alucinantemente preciosas. Estos son dos. Hay más cosas. Pongo aquí, hay 4 que son, para la gente que está atrás y que no podéis leer del todo bien porque he cometido el error de ponerlo muy abajo, son atención, compromiso activo y consolidación. Esas 3 también son como base, ¿no? La atención nos lo han nombrado en la introducción. Estamos compitiendo contra los teléfonos móviles y contra otras muchas cosas. La atención es un tesoro y hay muchas cosas que pugnan por ella. Es muy difícil mejorar y es lo que probablemente es el factor más determinante de las diferencias individuales. Es muy difícil mejorar la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es muy difícil mejorarla. Hay técnicas para mejorarla, ¿eh? Por ejemplo, se dice que la meditación ayuda a ello, a mejorar la memoria de trabajo. Pero pues es muy difícil de gestionar eso. La memoria de trabajo es la que tenemos y ya. Entonces, la memoria de trabajo es lo que hace que aquello a lo que estamos atentos seleccione y podamos trabajar con ello, ¿no? Entonces, si recibimos demasiados inputs, en la atención vamos a colapsar la memoria de trabajo, tenemos mucho menos espacio para trabajar con ella y, por lo tanto, para aprender. Esa es una. El compromiso activo es muy equiparable a la dificultad deseable. Ese compromiso activo con el conocimiento en el que estamos. Y la consolidación, los ejercicios de consolidación. Y aquí hay una leyenda como que repasar y releer aquello que estamos estudiando nos ayuda a memorizarlo. Y es mentirita. O sea, ayuda, posiblemente, pero ayuda muy poco. Porque te da la sensación de que te lo sabes, tú estás releyendo aquello y te da la sensación de que te lo sabes y te confirma, ¿no? Para la consideración es mucho mejor lo que se llaman las evocaciones. Y las evocaciones con distintas técnicas, hay muchas, ¿no? Aquello de, bueno, voy a ver si me lo sé. Tiro y entonces empiezo a decírmelo y me lo digo de atrás para adelante, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Estoy hablando de memorización ahora. Y entonces la consolidación es muy importante. Voy porque me estoy quedando sin tiempo y voy casi a acabar aquí. Esto es el ciclo de la ansiedad matemática. Hemos hablado y se ha hablado antes de esto y hemos hablado muchas veces de estas cosas. Hay un porcentaje amplio de la población que tiene algo que se llama ansiedad matemática. La ansiedad matemática es una condición psicológica que no dice, Octavia te voy a poner de ejemplo, no dice que no tengas habilidades matemáticas, sino que no las puedes, es un impedimento para ejercerlas. Entonces, es algo que está formado por autoimagen, ciertas narrativas, y se acaba convirtiendo en algo que incorporas a tu persona. Entonces, esa ansiedad matemática podríamos hablar y hay muchos estudios sobre cómo se genera. Pero una cosa importante, y es por la que la traigo aquí, es que se transmite, se hereda, se transmite. No se hereda genéticamente, obviamente, pero se hereda en las familias y se hereda en la escuela. Entonces, aquí os pongo un trabajo del Psychological and Cognitive Science, eso es una revista científica, que explica un poco este mecanismo. Hay muchos trabajos recientes que van en este mismo sentido. El mecanismo es el siguiente. Como se ve aquí, y en España ocurre también, el porcentaje de personas que ejercen la docencia a los niveles primario y secundario, más el primario y más el infantil, son mujeres frente a hombres, ¿no? En España es un 70 y pico % en primaria, de mujeres con respecto a hombres. Vale. De la gente que elige una carrera universitaria, unos estudios, hay gente que los elige huyendo de las matemáticas. Tienen una mala experiencia en la escuela, sobre todo en la secundaria, con las matemáticas, y dicen, mira, yo cualquier cosa que no tenga matemáticas. Eso incluye varias ciencias, física y otras, estadística, todo ese tipo de cosas. Entonces, eligen. Yo creo que eso es una mala motivación para elegir carrera, no las matemáticas, sino elegir estudios huyendo de otra cosa. Creo que es una mala motivación. Pero bueno, hay 2 que son especialmente relevantes. 2 lugares donde gente que ha huido de las matemáticas, no toda la que está ahí ha huido de las matemáticas, pero donde acaban. Una es periodismo, gente que va a tener que dar noticias de ciencia y que en sus momentos huyó de la ciencia, va a tener un sesgo, digamos. Y la otra es magisterio, la gente que va a ser maestro, que va a ser maestra.
gente que ha huido de las matemáticas y acabó siendo maestra y las va a tener que enseñar. No se siente segura con las matemáticas, esa persona. No se siente segura, no se siente cómoda y eso lo va a transmitir. Y sus alumnos, sus alumnas se van a identificar con esa persona. Las niñas se identifican más con sus maestras que con sus maestros y volvemos a entrar en la rueda. Esas niñas van a acabar huyendo de las matemáticas y van a acabar de maestras. Entonces, esa rueda, ¿dónde la podemos romper? Donde dije al principio, en las escuelas de magisterio. Y no solamente que la gente que está en las escuelas de magisterio sepa más matemáticas, sino que tenga mayor gusto por las matemáticas, que tenga una mejor relación con las matemáticas. No necesitamos matemáticas como la homología de Kosul para dar clase en primaria. No necesitamos saber homología de Kosul. Pero está bien que tenga una buena relación con las matemáticas. Si no, voy a seguir la rueda. Voy a seguir poniendo la rueda. Eso quería decirlo y creo que estoy terminando ya. Sí. Spam. Aquí me podéis contactar. Esto es en mi correo electrónico. Esto es un grupo con el que hacemos monólogos científicos, espectáculos de ciencia y todo esto. Estas son las redes sociales, todas esas movidas, todo está ahí, perfecto. Podéis contactar conmigo para hablar conmigo de matemáticas. Hago una advertencia, no hago tareas de matemáticas. No hago tareas. Si alguien me pide que haga su tarea de matemática, le voy a insultar. A esa persona o a sus hijos, no quiere decir que insultaré a sus hijos, sino que me pida tarea para sus hijos. No las hago. Luego, finalmente, escribí 4 libros. Inteligencia matemática, que viene a decir todos tenemos un matemático dentro, todos lo tenemos, y por qué viene bien llevarse bien con ese matemático interior que tenemos y cómo te viene bien en la vida. El árbol de Emi es un libro sobre la mayor matemática que ha habido en la historia, Emi Noether, que deberíamos conocerla. Es una... Apocalipsis matemático, yo hago un canal en YouTube que se llama Derivando, donde mezclo matemáticas y macarrismo. Yo aquí hoy he venido como muy elegante, ¿eh? Normalmente pues, soy muy macarra. Y aquí pongo, este libro es Derivando, pero en libro. O sea, matemáticas y macarrismo. Es temas variados de matemáticas, algunos más avanzados, otros menos, con toda esta cosa. Y Invitación al aprendizaje es donde están muchas de las cosas que he hablado hoy, ¿no? Invitación al aprendizaje es un libro que se pregunta qué es lo que la ciencia sabe sobre cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos utilizar ese conocimiento científico para aprender mejor. O para enseñar mejor, si nos dedicamos a eso. Entonces, bueno, pues os compráis los 4 libros. Si no tenéis mucho dinero por vuestro sueldo docente, pues los robáis. Si los vais a robar, esto se está grabando, si los vais a robar, que no sea librerías pequeñas, por favor. Esa gente vive de su trabajo y tal. Yo qué sé, Amazon, esa movida, yo qué sé. Y si no, hablad conmigo, escribidme y hablamos si alguien está interesado en los libros o en cualquier otra cosa. Creo que tenemos una sala, según donde estaba el escenario inicial. Si yo estuviera mirando desde el escenario como estoy ahora, a la mano izquierda creo que es. Mirando el escenario a la derecha. Claro, mirando desde el punto de vista del público a la derecha, mirando desde el punto de vista de la persona que habla del escenario. Ahí hay una sala donde ahora tenemos un rato donde podemos hablar. Si queréis, si alguien tiene preguntas, si alguien tiene comentarios y tal, pues yo voy a estar aquí. Y es que en realidad no tengo nada que hacer. Y si alguien quiere hablar de estas cosas, preguntar algo que se haya quedado ahí, pues lo podemos hacer. Y ahora pues yo diría que por educación un aplauso, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, un placer tenerte acá, te agradezco. No saben lo que lo torturé. Estoy hace meses pidiéndole que estuviera hoy acá. Un lujo. Soy fanática de Eduardo y el libro Invitación al aprendizaje vamos a tratar, ya estamos en conversación con la editorial de España para que lo podamos traer acá y queremos poder distribuirlo entre los docentes de la ciudad. Así que gracias, Eduardo. Y bueno, Gracias. espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias. Gracias.